establezca en este lugar y en cada corazón, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos, Dios. Necesitamos que nos des entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, que seas tú el que hable, Señor. Ayúdame a hablar lo que debo hablar, a callar lo que debo callar, Espíritu de Dios. Señor, creemos que donde están 2 o 3 congregados en 2 o más, congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y yo creo, Señor, que tú estás aquí. Y que tú estás aquí, Señor, para edificar a tu pueblo, para edificar a la iglesia. En esta hora yo derribo todo argumento que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios. Toda maquinación, todo pensamiento, lo llevamos a la obediencia de Cristo. Y Padre, disponemos nuestros corazones ante ti, creyendo que tu palabra es viva, que tu palabra es verdad. Por favor, Espíritu Santo, te necesitamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer. Mis hermanos, hace un tiempo yo conocí al Señor hace 18 años, en el 2005. Y hace 15 años estamos aquí con mi esposito pastoreando. Y cuando yo llegué al Señor tenía más o menos unos 22, 23 años. Entonces haga la cuenta cuántos años tengo. Y estando en la universidad, yo conozco al Señor a través de un profesor de la universidad. No conocía nada del Señor, sí, era muy poco. Mi familia era católica no devota, entonces no teníamos mucho conocimiento de la palabra ni de nada. Mi vida era muy desordenada, ¿cierto? Aquí muchos les he contado el testimonio. Muy, muy desordenada, llegué a hacer cosas que no debía hacer, llegué a tomar decisiones que no debí tomar. Pero en medio de todo, pues a mí me parecía que era normal. Que si el mundo vivía así, o las personas viven así, pues que yo también podía vivir así, ¿cierto? Que no era nada malo, ¿cierto? Si tú vas a una fiesta, si tú te emborrachas, si tú estás aquí, estás allá, con este, con aquel, si tú haces esto, si tú haces aquello, eso era un mundo normal. Y no fue solo eso, yo fui mucho más allá. El hecho es que esa era mi época, eso fue hace 18 años, en que no tenía yo discernimiento. Yo no discernía lo bueno de lo malo. Yo pensaba, hay personas malas, yo soy buena. Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he, ¿cierto? O no, estoy con mis papás, o sea, yo no he hecho nada malo. Y en mí no había esa convicción de pecado, era normal. Porque hoy muchas cosas son normales. Eso fue hace 18 años. Cuando yo llego al Señor, a los pies del Señor, cuando nosotros venimos al Señor y el Señor nos confronta, y realmente si te confronta, te muestra lo peor que hay en ti. Lo peor que hay en ti. Y así me pasó a mí. Cuando yo llegué a los pies del Señor, mis ojos fueron abiertos y su luz alumbró las tinieblas que habían en mi corazón y me mostró lo peor que había en mí. Me sentía tan mal, tan vil, tan sucia, tan mal, que yo empecé a ir a la iglesia por la convicción de pecado y porque entendía que algo en mí tenía que cambiar, que empecé a ir a la iglesia y allá me trataban tan bien, ¿sí? O sea, y el pastor era muy amable conmigo y los hermanos y los chicos. Por eso yo les digo a los hermanos de la iglesia, es bueno ser amable con la gente, cordial. Para mí eso fue muy importante. Pero entonces ellos me trataban tan bien que yo más mal me sentía. Porque yo pensaba, ellos no me conocen. Yo me sentía hipócrita, ¿sí?
Ellos no me conocen y me tratan como... Y entonces yo me empecé a sentir como una hipócrita y un día, pues eso es el enemigo. ¿Usted quién es? Usted allá dándoselas en la iglesia y no sé, de santa, eso es lo que yo pensaba, pero allá nadie la conoce porque yo llegué sola a la iglesia, pues por medio de un amigo. Y entonces pues el enemigo me maquinó porque los muchos pensamientos no son suyos. Muchos pensamientos son demoníacos, son el enemigo. Entonces, no, yo no vuelvo por allá. O sea, no, yo míreme lo que yo soy, yo qué estoy haciendo por allá en ese lugar. Entonces, yo duré como un domingo, 2 domingos sin ir y el pastor me llamó. Y me dijo, hermana Judy, ¿qué pasó? Y entonces yo le dije, no, pastor, yo no voy a volver a la iglesia. Entonces me dice, ¿por qué? Y yo le dije, pastor, es que usted no me conoce. Yo he hecho cosas muy malas. Entonces, pues yo lo decía en mí, sí, yo no conocía nada de esto, ahora entiendo. Ahora entiendo que los que estamos en la iglesia somos personas que estamos y estamos en este cuerpo de pecado, ¿cierto? Pero entonces cuando llegué donde el pastor, pues él me habló y me explicó, yo le conté todo lo que había hecho a él y a su esposa, me senté, les conté y él me habló sobre el amor de Dios, que mis pecados, que ya que yo había recibido esa convicción de pecado, que Dios me perdonaba y que no solo Dios me perdonaba, sino que hacía de mí una nueva criatura. Entonces, ¿yo por qué voy a esta situación? Yo quiero hablarles hoy del pecado. Al pecado hay que llamarlo pecado, ¿cierto? Pecado. Pero si en esa época yo no discernía el pecado, yo pensaba que era algo normal, la conciencia me acusaba y me sentía avergonzada, pero seguía haciendo lo que hacía, porque todo el mundo lo hacía, ¿cierto? Entonces ahora me preocupa esta época en la que estamos viviendo. Porque en esta época el discernimiento de pecado se pierde mucho más. O sea, ya no hay diferencia. Hoy ya no hay diferencia de lo bueno a lo malo. O sea, si antes para mí no había diferencia entre comillas, espero que ustedes me estén entendiendo, ahora sí que menos. ¿Sí? Ahora sí que las leyes aprueban lo que es malo. Ahora imponen, imagínense, si yo hice cosas malas, yo digo, Dios mío, por eso yo digo que siento que el tiempo de la venida del Señor se acerca muchísimo más. Porque están imponiendo a nuestros niños a partir de los 3 años que se les estimule, que se les hable acerca de sexualidad. Cuando en esa edad ellos están apenas tratando de descubrir cómo amarrarse, cómo es que se hace un nudo en un zapato, pero ya quieren instruirlos en sexualidad. ¿Sí? Entonces, antiguamente, en mi época, que no es muchos años tampoco, las personas si querían ser, por ejemplo, hombre o mujer, pues ellos verían, ¿cierto? Tomaban la decisión a la edad que ellos quisieran. Y pues son libres de decir yo no me siento hombre, sino que me siento mujer y soy mujer, ¿cierto? Y lo hacían. Eso no ha cambiado, ¿cierto? El problema es que hoy quieren hacérnoslo ver, quieren enseñárselo a los niños. Quieren decirle que ellos pueden decir que a nosotros no nos rige una naturaleza, sino que es una decisión que ellos pueden tomar aún desde pequeños. Que si sienten que quieren ser niñas, pueden ser niñas. Hoy en día es tan grave el asunto a este respecto que si tú como padre, un día tu niño te dice a ti, mamá, yo me siento niña, tú no vas a poder buscar ayuda para tu niño ni ayudarlo porque la ley no te lo va a permitir tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora las cosas se van poniendo cada vez más peores y el sistema no les está haciendo ver como algo normal,
como algo normal. Mejor dicho, si antes, no, ahora sí que peor, porque si antes era normal tener una vida promiscua, ahora es normal que tú estés no solo con un hombre si eres mujer, sino que también puedes estar con una mujer si tú quieres. Ahora es normal que tú tengas esos parejas, no sé cómo es que se llama, que tengo mi pareja, pero que tengo la libertad de mi pareja para estar con otras parejas y mi pareja lo acepta, ¿sí? Eso ahora es normal, ¿cierto? Normal, ¿qué es normal? Que si tú estás casado y ya no te sientes bien con tu esposo y ya no te sientes bien con tu esposa, simplemente lo acabamos, tú por un lado y yo por el otro, y eso es normal, ¿sí? Ya hoy en día, miren, los países europeos ya se está probando, no sé aquí en Colombia, pero ya se está probando. En España, yo sé, en España ya una persona de la edad que quiera puede tener un hogar con una niña de 12 años. Eso es normal. Eso es realmente preocupante. Ahora, todas esas normalidades se están infiltrando aún dentro de la iglesia. Al punto que hay iglesias en otros países donde ya están casando, yo no sé, Dios mío, porque esto lo estamos transmitiendo y hasta hablar de estos temas es un riesgo para uno, ¿cierto? Pero, Señor, ¿yo qué iba a decir? En otros países. Allá, en otros países, en otras iglesias, ¿cierto? Hay iglesias donde ya están casando, iglesias cristianas donde casan a los homosexuales. Iglesias donde están ministrando iglesias donde están ministrando personas transgénero. Y es avalado y está bien. Hoy hay Biblias que tú ya consigues, no sé, por Amazon, donde hay Biblias donde para los homosexuales, donde quitan y ponen y arreglan de tal manera que aplique. Y si ahí dice que es malo, que el hombre no irá contra de su naturaleza, entonces abajo ponen una referencia diciendo lo que quiere decir aquí es esto, pero no esto, ¿sí? Y eso ya es normal. Por eso, iglesia, yo sí estoy muy preocupada, porque yo digo, la Biblia dice que en los tiempos del fin será como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, pero yo siento que en esos tiempos, yo creo que en esos tiempos había como vergüenza, ¿cierto? No sé, pero en estos momentos no la hay. Miren, es un pensamiento terrible, ¿cierto? Y eso no es un pensamiento izquierdista, derechista, no, es un pensamiento diabólico que simplemente el sistema está metiendo dentro de la iglesia y dentro del mundo. Y entonces estamos perdiendo de vista qué es el pecado realmente. ¿Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada? Más aún en estos tiempos tan difíciles. Entonces, vamos a mirar ahí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Les voy a contar, hace como 15 días yo me puse a leer un libro con una niña. Y entonces ella me dijo, mira, quiero que leas. Ella cuando estábamos ahí me dijo, yo dije, ¿qué quieres leer? Y me dice, este libro es muy bonito, ya me lo leí todo. Entonces cuando nos pusimos a leerlo, el libro es de la niña, y cuando nos pusimos a leerlo, es como se llama, como héroes, o héroes, no sé qué. Y entonces habla de un hombre, de una mujer, científica, que hizo, no sé cuál fue su invención, algo creó, pero lo que resaltaban de la persona es que no quería ser hombre, sino quería ser
mujer. Y es un libro para niños de menores de 8 años. Y yo me puse a ver eso, es que no me acuerdo cómo se llama el libro. Y yo dije, Dios mío. Y lo leí todo porque ella me dijo, léelo, y yo lo leí. Pero después tuve que decirle, yo tengo una opinión sobre esto, y le expliqué. El hecho es que, mis hermanos, hay muchas cosas terribles que no están lejos de nosotros. Dios nos ayude. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿cierto? Pero antes de que hablemos sobre este versículo, yo le voy a preguntar a usted y quiero que ustedes me ayuden. Hablemos sobre pecados, ¿sí? Cuéntenme. Yo quiero que ustedes me cuenten a mí qué es pecado o háblenme sobre algún pecado. Pecados desobedecer a Dios. Gracias, mi hermana Carmencita. ¿Y cómo le desobedezco yo a Dios? Un ejemplo. No hacer su voluntad. Cuando yo soy infiel a mi esposo, ¿cierto? Cuando yo deseo, la Biblia dice que cuando yo deseo a otra persona en mi corazón, aun si no esté teniendo con ella una relación, pero si yo deseo a esa otra persona en mi corazón, ya estoy pecando, ¿cierto? O mirando. Si yo, así es, hermana Jonita, si yo, por ejemplo, dice la palabra que si yo insulto, que si yo guardo rencor, odio, ¿estoy qué? Pecando. Si yo hablo de los demás, estoy pecando, son chismes, ¿cierto? Si yo le digo a mi esposita, mi amor, sí, yo estoy aquí, pero no estoy aquí porque si le digo a mi esposita que estoy aquí se va a poner brava porque yo ya debiera estar en tal parte, entonces mejor le digo que voy aquí en el bus, estoy diciendo mentiras. Y eso es pecado. ¿Qué más? ¿Qué más? Piensen. La rebeldía, ¿cierto? De los hijos hacia los padres o hacia las autoridades. La envidia, los celos, la murmuración, la contienda, la gula, la lujuria, la pereza. Ay, gracias, ahora sí empezamos a encontrar los pecados. La mentira, la pereza, la gula, los vicios, el orgullo, la idolatría, la ira. Todo eso es pecado. ¿Sí? Y voy a hacer un ejercicio que yo hago con los niños para que sea más fácil. Vamos a hacerlos todos así. Pecado, ¿sí? Pecado es... Otra vez, todos, porque si el que no lo haga, yo lo paso aquí adelante. Pecado es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que decimos, que no le agrada. Amén. Entonces ahora ya sabemos, eso es pecado. Lo que dijo el hermanito Jesús, la hermana Carmencita, es pecado es lo que no le agrada a Dios. No es lo que no le agrade a Pepito, al presidente, a las autoridades, no, es lo que no le agrada a Dios. Pecado no es el que usted quiera, es que son más graves los pecados del vecino que los míos, no, es igual, es pecado, ¿sí? Mire, cuando siempre hemos hecho esta ilustración, nosotros hablamos, por ejemplo, de estas cosas tan aberrantes que estamos viendo, como lo que acabamos de hablar acerca de la identidad de género, ¿cierto? Pero la mentira también es pecado, ¿cierto? Y todo lo que ustedes ya dijeron. Cuando ustedes van a un lago y ustedes cogen una piedra
así grandísima, y lanzan esa piedra al lago, ¿qué pasa? Se va al fondo. Pero cuando choca el agua, ¿qué hace? Como que un estruendo, escándalo hace esa piedra, ¿cierto? Salpica. Pero cuando usted coge una piedrita así más o menos de grande y la lanza al agua, ¿para dónde va esa piedrita? Al fondo también. Lo que pasa es que hace menos escándalo, pero también va al fondo. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos discernimiento y nos comparamos con las demás personas, pero el estándar de Dios es diferente. ¿Sí? Es decir, el pecado es pecado. Lo que pasa es que unos hacen mayor escándalo, le fue infiel. Ay, este está con este vicio. Ay, no, terrible. Si supo Pepita que este Pepito, uy, no, terrible. Pero ¿qué están haciendo aquí las hermanitas? Chismeando del Pepito, que hizo tremenda cosa. ¿Y qué pasó? Que ambos pecados cayeron al mismo lugar, solo que uno es más visible que el otro. Uno trae mayores consecuencias que el otro, pero finalmente pecado, ¿cierto? No hay pecado venial y pecado mortal que nos enseñaban. Exacto, gracias mi hermana Carmencita. Buen punto, ¿cierto? No hay pecados, yo nunca estuve en esa clase, o no me acuerdo, pero no hay pecados ¿qué? Mortales, ni pecados. Hay pecados que Dios abomina, como lo que acabamos de hablar hace un momento. Pero no significa que como Dios abomina, entonces no todos vamos a ser juzgados. Y esas personitas que han decidido, no sé, cambiar su género, merecen la misma gracia de Dios que yo merezco. ¿Sí? Esas personitas que hacen un pecado tan escandaloso y ya no tienen, ese hombre que ya no tiene novia sino novio, merece el mismo perdón que yo, que usted, el mismo amor de Dios. O sea, lo merecen. Si una personita, no sé, yo no les conozco, pero si una personita de aquellas vinieran acá, está en pecado, sí es un pecado, necesita el amor de Dios y la gracia de Dios. Y nosotros como iglesia hemos de ser el reflejo de amor para esas personas que lleguen a este lugar en esa condición. ¿Sí? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? El problema es cuando nosotros toleramos el pecado. Cuando nosotros decimos, como es normal, como eso es normal, como ya hasta las leyes lo aprueban, entonces ¿por qué no nosotros también nos quitamos la bata y hagamos y hacemos y deshacemos? No. Si bien es cierto, estamos viviendo en un mundo tan engañoso, tan loco, nosotros debemos saber que el pecado es pecado y que a Dios no le agrada y que el Señor juzga el pecado. Amén. Entonces, ahora sí vamos a leer. Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, ¿qué está diciendo la palabra? Que el pecado no reine. ¿Qué significa eso? Gobernar. ¿Sí? No gobierne nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Mis hermanos, nosotros todos pecamos. Yo soy una mujer que ha pecado y que aún cometo errores y Dios lo sabe. Y esos errores se llaman pecado. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo no puedo permitir que el pecado reine en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Yo no puedo estar todos los días pidiendo pidiendo perdón por lo mismo. No. ¿Por qué? Porque si no, entonces es porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Y vamos a mirar cómo es que esto funciona. Primero, Pablo le dice a la iglesia de los romanos que el pecado no reine, porque cuando alguien reina en tu vida,
es a esa persona a la que tú le vas a obedecer. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No permitan que el pecado controle sus vidas. Eso es lo que dice, cometemos errores, sí. Pero yo no puedo decir, ay, no. Yo le decía a alguien esta semana, yo no puedo decir, no, yo soy así y yo ya no pude con esto y así me quedo. No, porque estoy permitiendo que el pecado reine y gobierne en mi vida. Es que eso yo ya no lo puedo cambiar. Es que yo ya no. Lo que estamos diciendo es, oh pecado, te rindo mi voluntad, ¿cierto? O algo así. Vivir en el Espíritu, y lo hemos hablado todo este tiempo, es cuando el Espíritu Santo es el que tiene el control absoluto sobre nuestras acciones. Vivir en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Eso es vivir en el Espíritu. Pero si nosotros no discernimos qué está bien y qué está mal, estamos mal. Cuando yo en mi trabajo, en lugar de trabajar y empiezo a hacer otras cosas, estoy robando. Estoy siendo deshonesto. Y eso es pecado. Cuando yo le escondo cosas a mi esposo, le estoy mintiendo. Y eso es pecado. ¿Sí? Pero nosotros como que les ponemos calificación, tamaño, sí, y es pecado. ¿Sí? Bueno, mira lo que dice Romanos 6:13. Ahí mismo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es importante que nos analicemos, que no para que les pase como me pasó a mí, que yo me sentía vil y no quería ir a la iglesia, sino que realmente podamos comprender que necesitamos al Señor, ¿sí? Entonces aquí que dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son los miembros de su cuerpo? Ya lo vimos, sus ojos, su cabeza, sus manos, sus pies, así la Biblia no hay que interpretarle otra cosa. No presentemos nuestros miembros ni permitamos que sean instrumentos para iniquidad. ¿Qué haces tú con tus manos? ¿Qué estás mirando cuando estás en tu casa solo, sola? ¿Cierto? Hay personas que ven fotos de mujeres desnudas. Eso es pecado. Pero tampoco, sí es pecado. O sea, yo no lo estoy viendo, Dios lo está viendo. Dios dice que no mirarás, que no desearás. ¿Cierto? A la mujer de tu prójimo, eso se llama laxivia. Eso que genera en los hombres y en las mujeres lujuria. Y eso es pecado. La pornografía, esas películas. ¿Cierto? Eso es pecado. Yo no estoy aquí diciéndolo porque aquí yo sea un juez de ustedes, pero nosotros como iglesia estamos en la obligación de mostrar que es pecado. ¿Por qué yo lo quiero hablar? Porque me preocupa que en este mundo la gente no sabe qué es pecado. Alguna vez estaba yo sentada almorzando con una compañera del trabajo, entonces mi jefe era cristiano y le dijo, eso, el chisme es pecado, algo así le dijo. Y entonces ella dijo, ay no, también tan religioso, tan cansón. Y ella no creía, mire, no nos creyó que era pecado, nos tocó buscarle un texto bíblico y mostrárselo, porque la gente no sabe, ¿sí? Bien, entonces dice, no presenten, ¿qué? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Miren lo que dice esta versión. No dejen que esa es la Nueva Traducción Viviente.
no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? No dejen, no lo permitan. Pues yo también tengo que decirlo, no podemos permitirlo, no podemos decir que la gracia de Dios es un permiso para que nosotros pequemos, que Dios perdona todos nuestros pecados, entonces por eso podemos seguir pecando. No, aquí eso no lo está diciendo Pablo. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Usen su cuerpo para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Nosotros, miren, yo intento no pecar, ¿sí? Y hay pecados que en mí no gobiernan y espero que no gobiernen ningún pecado, pero eso Dios lo sabe, ¿sí? Porque peco, ¿sí? Pero, Señor Jesús, pero nosotros no podemos, nosotros no pecamos porque Dios nos vaya a condenar. Pónganle cuidado a esto, que esto es muy importante, ¿cierto? Aquí yo no le estoy diciendo no peque, porque si peca, bueno, le voy a explicar. La palabra de Dios dice que Dios juzga el pecado. Y todo pecado trae condenación. ¿Qué es lo que Dios condena? El pecado, la desobediencia. ¿Cuál es el mayor pecado? El no creerle al Señor. Y Dios lo condena, y hay condenación. Hay un cielo y hay un infierno. El pecado por naturaleza, cualquiera que sea, muchos dicen que el infierno y el resultado es aquí en esta tierra. Pues sí, aquí hay resultados y hay consecuencias, porque la palabra de Dios dice que el Dios no puede ser engañado, y lo que el hombre sembrare, eso segará. Esa es una ley que se cumple por sí sola. Puede llamarlo el karma, puede llamar como usted quiera, lo puede llamar. Pero que Dios juzga. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, que para recibir el perdón de Dios, que no hay nada que yo pueda hacer para recibir la salvación, no hay nada para que yo pueda hacer, que yo intente hacer bueno para que Dios me salve, sino que solo por medio de Cristo. Pero si nosotros no nos arrepentimos y nos volvemos a Cristo, gracias a ese pecado vamos a ser condenados eternamente. Pero si nosotros reconocemos que hay un Cristo que nos salva, que vino a ocupar y a recibir el castigo que yo debía recibir, Él dice la palabra de Dios que nosotros entonces nos liberta de esa acta que tenía, dice que es un decreto que nos condenaba a causa de nuestro pecado. Entonces, ¿qué hace Cristo en la cruz? Anula esa acta y nos hace libres. Lo que cantábamos ahorita, ¿cierto? Caen las murallas, ¿cierto? Él venció la muerte por mí. ¿En la muerte cuál muerte? La muerte eterna. Libre soy. ¿Por qué? Porque Él recibe el castigo, ¿sí? Más sin embargo, nosotros no, si usted ha nacido de nuevo, si usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, no podemos seguir. Es porque si usted recibe a Cristo en su corazón, quiere decir que Jesús es el que reina en su corazón y que usted ya no es esclavo del pecado. Entonces, ahora yo no peco ¿para qué? Porque si peco me voy al infierno. No. Yo no peco porque yo estoy para agradarle al Señor. Soy sierva de Jesucristo. Soy sierva de Él. ¿Sí estoy haciéndome entender? Es importante que nosotros sepamos quién es el que gobierna en nuestras vidas. Ahora, para terminar, ¿qué debemos hacer nosotros? Aquí dice,
en la versión nueva traducción viviente. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios. ¿Cuál es la invitación para todos nosotros? Entréguese completamente a Dios. ¿Cómo es eso de entregarse? Cuéntele al Señor. Cuéntele sus fracasos. Cuéntele esas resoluciones que usted ha hecho una y otra vez. Dígale al Señor, cuéntele cuántas veces ha intentado dejar de hacerlo todo eso que ha venido haciendo y que sabe que a Dios no le agrada. Cuéntele todas esas promesas que usted le incumplió al Señor. Cuéntele tal vez cuando usted fue a un encuentro y decidió entregar y consagrar este cuerpo a Cristo. Hable con Él. Entréguele. Porque usted no puede por sí mismo ser libre del pecado. Mire, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. ¿Cierto? Entréguele su vida al Señor, así como está, desgastada, quebrada. Cuando yo estaba en lo que estaba, pues entendí que Dios me amaba, le entregué mi vida hacia el Señor y le dije, tú sabes todo lo que yo tengo y no puedo esconderme de ti, pero te lo entrego. Entregarlo es dejarlo, es entregarle a Él, es separarme de ese pecado. Entrégueselo al Señor, porque sabe, cuando nosotros le entregamos al Señor el pecado, Él nos llena. Él llena lo que nosotros hemos vaciado, ¿cierto? Y sabe, y usted va a ser libre, no por lo que usted hizo, no porque usted diga, esta mañana se va a levantar y va a decir, a partir de hoy no voy a volver a mirar pornografía. No le va a funcionar, nunca, ¿cierto? Pero si usted va a la presencia de Dios y le dice, Señor, tú sabes que he estado mirando esto, tú sabes que hay un breve placer para mi carne en esto, pero también he entendido que me siento mal, me siento sucio cuando miro, cuando hago esto. Hable eso con el Señor, dígale, tú lo sabes, te lo entrego a ti, Señor. Yo no voy a poder cambiar esto jamás si tú no me ayudas, Jesús. Hay que entregar. Hay que rendir. Haga una completa entrega confesando y renunciando a todo pecado conocido. Eso no lo hacemos solo los que no conocen de Cristo, sino los que conocemos de Cristo también. ¿Cierto? Todo pecado conocido lo confesamos porque dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cierto? Entonces hemos de confesarlo. Si nosotros fallamos en eso, fallamos en todo. Ese es el primer escalón. Reconocer y entregar. Reconocer y entregar. Decirle al Señor qué es lo que está pasando. ¿Qué significa entregar el pecado? Que usted decide dejarlo, abandonarlo. Y mire, usted no lo va a poder dejar, o sea, por usted mismo no lo va a poder hacer. Pero si desde lo profundo de su corazón usted desea realmente entregárselo, el Señor es el que lo hace por usted. El Señor es el que le da el poder a usted. Yo aquí no lo hablo primero porque está en las Escrituras y porque yo creo que muchos lo hemos vivido. Tantas cosas que yo hice antes de conocer al Señor y el Señor me libertó. Y tantas cosas que he hecho después de conocer al Señor, malas, y el Señor me liberta. Y sé que habrán muchas más cosas que yo estoy haciendo mal, de las cuales el Señor me liberta.
¿Cuándo me va a libertar? El día que yo reconozco y le digo, Señor, esto que estoy haciendo, sé que lo estoy haciendo mal. Te lo entrego, te lo rindo. Ayúdame, Señor. Amén. Entonces, ¿está preparado usted para negarse a ese placer pasajero que produce el pecado? ¿Usted está dispuesto a decirle, Señor, te lo entrego? ¿O es como un regalito que usted no quiere soltar? Es que si lo suelto no sé qué pueda pasar. Entonces lo primero que usted debe hacer es tomar la decisión, tener la resolución de que yo quiero dejar, abandonar ese pecado. Si usted simplemente sigue consintiendo y sigue viviendo de esa manera porque hay personas peores que yo, pues Dios no va a poder obrar en su vida y no va a haber libertad con respecto a ese pecado. Vivir en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Y por último, mire lo que dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, cuando somos libres del pecado, ya tu reino es el pecado. Ya no obedecemos sus órdenes, sino que somos siervos de la justicia. Entonces, ya no va a ser algo difícil para mí dejar de hacer o hacer esto, porque eso ya no controla mi vida, sino que cuando la justicia, cuando Dios me da una orden, pues yo simplemente la llevo a cabo, ¿cierto? Con alegría, con gozo. Ahora tú eres siervo de Dios. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto? Y santificarnos no es nada más que entregarle el pecado al Señor. Somos siervos de Dios. ¿Sí? Y miren, no importa lo que usted haya hecho, lo más grave del mundo. Yo hice cosas muy graves que muchos acá saben. He contado mi testimonio acá, pero me avergüenza mucho tener que volver a decir. Me avergüenza tener que decir cuál es mi pecado. Pero Dios me perdonó y Dios me amó. Y me sigue amando. Y sigo pecando y saben, me sigue amando. Entonces yo les digo, no importa lo que ustedes hayan hecho o estén haciendo, el Señor puede perdonarles. Les ama y quiere hacerlos libres. El Señor dice, aquellos que están trabajados y cargados, porque sabe que nos carga, que realmente no da paz al corazón del hombre, el pecado, la consecuencia del pecado. Pero la Biblia dice que aquellos que están trabajados y cargados, dice el Señor, venid a mí y yo los haré descansar. Tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. Esa maleta del Señor es menos pesada. Así que hoy piense en aquello que usted está haciendo mal. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y ahí el Espíritu Santo sea mostrándole, sea guiándole. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Cómo crees que has desagradado a Dios allí en tu soledad? Allí en tu casa, en tu trabajo, con tus amigas, con tus amigos. Deja que el Espíritu Santo sea el que te muestre. Y
permite que sea el Espíritu de Dios el que traiga convicción de pecado a tu corazón. Tal vez no sea algo grave, tal vez no sea algo gravísimo, pero en tu corazón no puedes dejar de sentir tanto resentimiento por aquella persona que te causó daño. Tal vez te cuesta porque hablas más de la cuenta y hieres a las personas o hablas de otros. Tal vez has mirado con otros ojos a esa chica, a ese chico. Tal vez en tu corazón hay ira, laxilia, lujuria. Te levantas por la mañana diciendo otra vez te fallé, porque miré, porque estuve con esta persona en el secreto y me siento tan mal. Tú lo sabes, Señor. El Señor te mira, el Señor te ve con ojos de amor. Tal vez otros te juzguen y te critiquen, pero el Señor solo quiere tomarte entre sus brazos y Él quiere tomarte en tus brazos y limpiarte, santificarte, decirte aquí estoy, yo ya recibí el castigo, yo ya recibí el castigo por tu pecado. Y te voy a vestir ahora con mi justicia. Ya no el pecado ya no señoreará sobre tu vida, porque no será tu voluntad, será tu poder, mi poder en ti. Seré yo gobernando sobre tu voluntad y sobre tus acciones. Abandónate en los brazos del Señor y dile: Señor, perdóname, perdona mi necedad, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces te he dicho: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, y he tomado mis propias decisiones?